Pues Cero van dos. En este año el gobierno federal ha presentado un par de paquetes de planes para tratar de contener la inflación que anda por las nubes. ¿Han servido? ¿No han servido? Este segundo presentado ayer apenas en la mañana el presidente López Obrador dará resultado. Juan Pablo Leo, querido Juan Manuel, Ricardo, Lourdes, buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ricardo, Rafael. Juan Pablo, bienvenido a esta mesa. Gracias, Lourdes. Ricardo. Buenas noches. Gusto en saludarte, Manuel. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, tu celular. Cero van dos. Si no traes celular. Qué bueno. No se permite, ¿ok? El tuyo, guárdalo. Y mira que me he escrito con Ricardo en estas últimas horas un par de veces. A ver, ¿cómo... Pegasus acompaña esta mesa. A ver, ¿Cómo ves las cosas? A ver, vamos a entrarle. Cero van dos. En realidad va 1 más 2. Ok. La economía mexicana ha logrado mantenerse no en tasas bajas de inflación, porque son muy altas, pero ciertamente controlarse, porque el principal plan de control de precios ha sido el enorme subsidio que hay a los combustibles, y particularmente a la gasolina. Entonces, de eso no hablamos, pero yo quisiera ponértelo en la mesa. O sea, cuando tú traes economías como la española, la francesa, la inglesa, en una locura de espiral de precios, y de pronto dices, ¿qué está pasando en México? Que no hemos llegado ahí. Bueno, que aquí decidimos agarrar el dinero tuyo, ¿no?, de Juan Pablo, del contribuyente, para frenar el crecimiento de la gasolina. Y la verdad tengo que decirte que eso va a funcionar hasta que el precio del petróleo otra vez vuelva a subir, porque hay anuncio de la OPEP reciente de que hay un pacto justamente para reducir la oferta, y con la demanda que tenemos vamos a tener un precio a la alza. Ese es el verdadero pacto antiinflacionario. Además hay un pacto político, reminiscencia de los años 80 y 90, donde en efecto uno se arregla con 16 empresas, que es lo que está haciendo el gobierno, para contener los precios de la canasta básica en 24 productos, a partir de medidas que hay que decir, más que pacten un precio específico, ¿no? Lo que están haciendo es disminuir, dicen ellos, trámites, ¿no? Con eso puede ayudar. Hablaron de disminución de impuestos, pero no dijeron qué impuestos van a ser los que van a impactar en ese descenso. Y pues sí, agilizar alguna forma logística para, proponen abatir 8%, o sea, menos 8% del precio. Yo no sé si va a funcionar como se pretende para que la curva de enero no sea tan alta, porque para enero falta muchísimo estos términos, pero a lo mejor sí en estos par de meses logran que no suba demasiado por esta indicación. Pero quiero insistir, creo que el asunto de los precios, particularmente el petróleo, va a ser mucho más complicado de la intención de la firma reciente. Hasta ahora lo hecho, Lourdes, ha dado resultado, porque el gobierno ha dicho, si no hubiéramos planteado lo que planteamos, estaríamos arriba, digamos, del doble dígito en el terreno de la inflación. ¿Ha servido o no ha servido? ¿Cómo ves este No creo que haya servido. Este último pacto, el que estamos viendo, es un paliativo nada más. Es una curita. Lo que tenemos verdaderamente es un problema fiscal y un problema económico enorme. No nos hagamos locos. Están en guerra todavía Rusia y Ucrania. Hemos visto, ¿no?, que esos países tienen gas, tienen petróleo, pero además también es el granero del mundo. Entonces, ahí vamos a seguir teniendo problemas. El invierno está, como bien dice Ricardo, a la vuelta de la esquina. Sí. Y no hemos visto a la secretaria Nale levantar la mano y decir, hay que hacer algo, hay que prever. No prevemos absolutamente nada. Todo es de a poquito. ¿Por qué no juntamos a todo el país? Y no nada más son para 24 productos y con 16 empresas. ¿Por qué no agarramos a todo el país y hacemos incentivos fiscales para todos? No nada más para 16 empresas. El chiste es que con estas 16 empresas y haciendo menos trámites, pues sí podemos tener el frijol con gorgojo, y que no es un chiste. Ya lo vimos en las medicinas. ¿Qué pasó con la importación de medicinas? Que porque ya no podíamos tener estos distribuidores y porque todos son una bola de corruptos, pues las compramos en la India, pero pues no tienen, ¿verdad? La COFEPRIS no te puede dar la patente porque pues no viene en el idioma que tiene que ser, o cuando las trajeron de Francia. Entonces, sí estamos viendo que lo único que estamos haciendo es poniendo una pequeña curita, es paliativo, o sea, es
¿Es mejor esto que nada? Sin duda, eso que ni qué. Pero los riesgos son altísimos y no estar previendo lo que viene en diciembre. Hace no mucho se congelaron los ductos. ¿Qué va a pasar si se congelan otra vez los ductos de gas? El tema del gas natural, ¿no? ¿No? Que no ha estado con el tema de la gasolina. El tema de la gasolina con la OPEP. Y ahí viene diciembre, pero diciembre ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a hacer? Pues absolutamente nada. Y ojo, yo no sé qué, Llorio, de dónde sacó ese 8% que dice que va a bajar la canasta, porque lo que están diciendo es nos vamos a, o nos estamos poniendo nuestra palabra de que no vamos a subir los precios, que los vamos a mantener, pero ya cuánto traemos de la inflación, cuánto cuesta el kilo de tortilla. Y otro punto importantísimo, los más pobres, la gente más necesitada, que es la que más sufre la inflación, no va a supermercados, no vas con su carne. ¿Dónde vas? Al tianguis de la esquina y vas a la tortillería. ¿Puede hacer algo más el gobierno de lo que Sí, está como no, haciendo? hablar Sí. a todos, no nada más esas 16 empresas, es hacer un pacto fiscal de todos, líderes sindicales, la Secretaría de Hacienda, Banjico, absolutamente todos. Los consejos Vamos a bajar empresariales. impuestos de cuáles, cómo, pero todos ponemos algo, es en la pirinola, todos ponen. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? Sí, hay un reconocimiento implícito de que el primer plan antiinflacionario no subió. La canasta básica de los productos que se propusieron en el primer saque han subido en general 6%, a diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos llegó a una inflación de doble dígito, pero a partir de las decisiones que ha tomado la Fed y a partir también de las decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos viene a la baja, que finalmente es la economía más cercana y de donde podemos aprender, y en México ha sido al contrario, se han mantenido el aumento y en sí la canasta básica con este primer plan aumentó 6%, es un plan que no funcionó y que no sirvió. Los especialistas, como bien decía Lourdes, están hablando de que puede ser un plan de buenas intenciones, pero un plan improvisado y un plan a todas luces insuficiente. Entendiendo los contextos internacionales, entendiendo las causas de la inflación, que no son causas nacionales, que no son causas locales, sí hay un enfoque de los gobiernos en lo que sí puedes hacer y sí puedes controlar y en lo que no puedes hacer y no puedes controlar. No se va a poder controlar la guerra en Ucrania, no se va a poder controlar el tema de las cadenas productivas, de todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico. Corea del Norte. Para sumarle si es que ocurre algo, pero bueno, finalmente esos contextos internacionales nadie los puede controlar, pero ¿qué sí puedes controlar? ¿Y qué sí puedes hacer? Y ahí es donde me parece que quizá este plan se puede llegar a quedar corto respecto a el tipo de consumo que hay en México y que tienen los mexicanos, lo que decía Lourdes, dónde se consume y cómo se consume. Y por otra parte, la improvisación de lo que pudo haber representado esta iniciativa o este programa o esta propuesta, porque hasta después de que se presentó en la mañanera, se reunieron con el Consejo Coordinador Empresarial, se reunieron con diferentes cámaras y de pronto decía el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, que bueno, sí había temas que ajustar, que el tema de la seguridad de las carreteras, por ejemplo, toman en cuenta otro tipo de aspectos en donde está centrada la logística y la operación. Y ahí voy a lo que decía Ricardo. La primera parte y el primer plan que se propuso era directamente en una cuestión de precios y control de precios. Ahora, esta segunda parte, esta segunda iniciativa, tiene que ver más con logística y tiene que ver más con operación, tiene que ver más con importación y exportaciones, dejando de lado quizá también un tema que puede llegar a ser peligroso incluso para la seguridad del país, que es el tema sanitario y la revisión de las exportaciones y de las importaciones que entran a nuestro país y lo que esto podría representar para el campo y para la industria agropecuaria. Entonces, como todo, me parece que hay cosas que quizá puedan ser destacables en cuestión de que el gobierno está moviéndose y está viendo que hay que hacer algo, pero por otra parte la insuficiencia y la prontitud con la cual se presentó puede que no sea lo mejor para finalmente paliar ese tema que también planteaban que podría ser el pico hasta el mes de febrero, que son 5 meses de aquí a que se vuelva a revisar, ¿no? Ricardo. A ver, sí hay que ser humildes frente a la inflación. O sea, yo no me puedo enojar con un gobierno porque el huracán Ian cayó en Florida o en Cuba, ¿no? O Fiona hizo destrozos. La inflación es un fenómeno hoy que tiene que ver con factores externos. Claro, los gobiernos pueden reaccionar de maneras distintas, pero por más esfuerzo que hagan, con
la espiral inflacionaria que estamos viendo en todo el mundo por la guerra con Ucrania, el post-COVID, en fin, y ahora las decisiones de los países de la OPEP, eso es Fiona, eso es Ian, va a entrar al territorio. Ahora, ¿qué ocurre cuando entra un tsunami de inflación? Hay que decirlo porque pareciera como el único dato a responder. Subieron los precios de todos los productos. Sí, pero si sube la inflación, ojo, quiere decir que va a haber más empleo, ¿no? Es lo que llaman, es una curva natural, le voy a poner nombre, es la curva de Phillips. O sea, a mayor inflación, mayor empleo. A ver, si funciona bien, lo que vamos a ver es una creciente del empleo. Si hay más empleo, vamos a ver mayor consumo. Si hay mayor consumo, entonces vamos a ver una baja en inflación. Es más o menos la lógica. Entonces, lo primero que tendríamos que estar esperando es que en los próximos meses va a haber mayor inflación, pero va a haber un ajuste beneficiado a través del empleo y, por lo tanto, de mayor consumo. Y el tema del salario mínimo no podría pegar o afectar en esta parte, porque también la constante y la insistencia del gobierno federal con respecto al tema del salario mínimo en tiempos de inflación y que sigue siendo una política que mantienen, quizá podría... no sé, ser contraproducente para esta curva de Phillips. Sí, a ver, yo un poco lo que diría es, y se está advirtiendo, sí tendríamos que dar paso a niveles no solamente de mayor volumen de empleo, sino empleo mejor pagado, porque sí podría esto darle la vuelta a lo que estamos viviendo. Y luego viene lo segundo. Tú tienes niveles de inflación que te impactan inmediatamente. Hay que entender que esto es como si fuera un tablero de un piloto volando un avión, ¿no? Se te mueve la inflación, se te mueve el empleo, pero luego también entonces se te mueve la moneda, el valor de la moneda. Y en efecto, a una tasa inflacionaria alta, tú traes una moneda que no va a estar tan apreciada como hoy. Hoy el peso está sensacional, pero lo que estamos esperando para finales de año no es un precio tan sensacional. Y eso podría ser malo, excepto que eso te mejora condiciones de exportación. Y otra vez, niveles altos de exportación te traen más recursos que también te aplacan la inflación. Entonces, ahora sí, perdón que me pongan esos términos, pero estamos tocando batería. O sea, es un tambor de un lado, otro de otro. Déjame plantearte lo que le decía Lourdes. ¿Puede hacer más el gobierno? ¿Debe meterse el gobierno o no? Digamos, es un asunto tan global y donde juegan tantos factores. Yo creo que el gobierno siempre debe hacer todo lo que pueda por los más vulnerables frente al tsunami. O sea, ¿qué pasa con Ian o Fiona? Regreso al mismo tema. ¿A quién apoyas? A los que tienen casas menos bien construidas, a los que están cerca de las orillas donde va a pegar el mar. Y en ese sentido, sí, lo de los 24 productos está bien, porque esos son los que te afectan la economía. Yo te lo voy a decir, si esto fue una construcción de 10 pisos, cuando pegue el tsunami, protege a los 2 primeros pisos. Es lo único que puedes hacer. Y ojo en volver responsable al gobierno de que no pudo controlar la elevación de precios para todo el edificio, eso es imposible. Ahora, sí puedes darle a esos 2 pisos ingreso básico, que es lo que se hace con los programas sociales, y un control. No se puede control de precios, pero lo mejor que se pueda para que esos 24 productos, que son fundamentalmente bienes alimenticios, no se te destapen a tal punto que te crezcan la pobreza alimentaria, que es lo único que puedes controlar. De aquí a que pasa este tsunami. Pero si tenemos cada vez mayor número de pobres, ¿y por qué tenemos mayor número de pobres si nos comparamos con Estados Unidos? Alguna vez tú y yo en un aeropuerto tuvimos esta misma plática de, pues no tenemos la inflación de otros países, sí, pero tampoco tuvimos el apoyo que otros países le dieron a la gente en plena crisis del COVID, ¿verdad? Nosotros, los mexicanos, no la pasamos como Dios nos dio, como pudimos. ¿Puedo disentir de lo que estás diciendo? Sí, claro. En México sí tuvimos un apoyo muy importante para los sectores más vulnerables. Los contribuyentes de Estados Unidos le dieron al gobierno de Estados Unidos muchísimo dinero que se lo entregó a los mexicoamericanos que mandaban dinero a México. Exacto. Es el crecimiento de las remesas. Por eso. Es el crecimiento del apoyo del gobierno estadounidense a nuestros connacionales. Exacto. Claro. Exacto. Por lo tanto, el gobierno mexicano dijo,
Pues yo, ¿para qué? Si ya está Biden echándome la mano. No, o sea, oye, no nos cerraron las calles, nos dijeron los que se tienen que ir a trabajar, que se vayan a trabajar, sí, claramente, pero allá no nada más les dieron dinero, les dieron transferencias y entonces ahí empezó a crecer la economía y ahí empezamos a tener todo este problema y nosotros no sé ustedes, y todos estamos en el mismo barco y lo entendemos, nos bajaron los sueldos, no hemos regresado. Ustedes se ven que no compran el súper porque... No, cada vez que se pide el súper, a lo mejor Juan Pablo no, pero... No vean que no ha lo pido por subido y que la aplicación, inflación pero no sí. le O sea, estamos aquí no te llegan remesas. No, Ese es un problema. Claro. No, a ver. Biden no te ha mandado tu programa social. Y finalmente eso es lo que pasó en las diferentes partes del mundo. Los gobiernos, ellos sí los ayudaron para pasar la pandemia, nosotros no, y por eso nos está pegando mucho más hoy. Pero sí nos está pegando mucho más hoy, porque yo me asomo, digamos, al concierto de naciones en este terreno. Y vemos en Sudamérica, ¿cómo está creciendo y vemos en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hubo un montón de apoyos y la inflación está arriba de la mexicana. En Sudamérica. Pero ya va para abajo la inflación de los Estados Unidos. Doble dígito. A ver, pero sigue arriba de la de México. 8 está 8.7, la última de los Estados Unidos y viene hacia abajo. Está en 7.3. A ver. Y en Europa tampoco es que tengas unos niveles inflacionarios abajo. Otra vez, a ver, fenómeno mundial, O sea, a ver, yo creo si que lo que nos decía Ricardo es muy correcto. No es consuelo, pero si nos comparamos, tampoco es que estemos incluso como los peores no estás del salón. comparando peras con peras ni manzanas con manzanas. Tú estás comparando nada más la inflación y no estás viendo lo que los otros Pero tú países sí estás están comparando creciendo. ahorita peras con manzanas y manzanas con peras. Lo que crece un país y lo que trae de inflación. Entonces ya estamos hablando. Y también que me parece importante diferenciar entre el Estado y el gobierno. A ver, la principal tarea del Banco de México es contener la inflación. La principal tarea de la Fed en Estados Unidos y de los bancos centrales en el mundo es contener la inflación. No podrías echarle toda la bola a un gobierno cuando la responsabilidad principal la tienen los bancos centrales y en este caso el Banco de México y en Estados Unidos la Fed, que es la tarea principal que tienen. Ahora, a partir de las decisiones que pueda tomar el Banco de México y los bancos centrales, entonces, ¿de qué manera tú como gobierno puedes apoyar este tipo de medidas para ayudar a paliar el tema de la inflación? Me parece que el gobierno con el tema de la gasolina tuvo una decisión muy correcta, una decisión que incluso se tomó en otros países posterior a la que tomó el gobierno mexicano, pero tampoco pensar en que la política inflacionaria sea responsabilidad del gobierno y no del Estado y del Banco Central, también. Y yo que pensé que hoy iban a estar de acuerdo. No, yo no estoy diciendo eso, simplemente, cuando tomaron el gobierno teníamos la gasolina 10 y ahorita está 20. Gracias, Lourdes. No te Gracias, Juan Pablo. Perdón. Gracias, Ricardo. Juan Pablo, mañana le seguimos. Gracias, Lourdes, Ricardo, Pásala bien. Manuel, gracias.